En la historia de la humanidad, hay momentos oscuros que perduran en la memoria colectiva. Hoy, viajaremos al pasado para explorar uno de esos momentos, la venganza de Craso. En un periodo de expansión romana acelerada tras las guerras púnicas, las legiones romanas se adentraron en Oriente, chocando con el poderoso Imperio Parto. Te presentamos los primeros salvos de las guerras parto-romanas, que llevarían a una de las derrotas más infames de Roma y a una venganza implacable. En su apogeo, el Imperio Parto se extendía desde los límites de Siria en el oeste hasta la península arábiga en el sur y las fronteras de Pakistán en el este. Este territorio había sido una vez unificado por el Imperio Persa de la dinastía aqueménida durante más de 200 años, antes de ser conquistado por Alejandro Magno y fragmentado en una serie de reinos tras su muerte en 323 a.C. En Oriente, el imperio sucesor de Seleuco emergió como un jugador poderoso, pero finalmente sería minado por la satrapía de Partía. Esta región estaba controlada por la dinastía arsácida, que se alzó en rebelión contra los seleucidas. Ante la creciente amenaza romana, los seleucidas, derrotados en Magnesia en el 190 a.C., no pudieron contener a los partos. Pronto, los asesinos reclamarían el corazón del antiguo imperio persa. En ese tiempo, Sula, preceptor de Roma en Oriente, estaba alterando la región. Esto llevó a los partos a enviar una embajada para investigar. En el año 96 a.C., los dos poderes se encontraron cara a cara. Sula se presentó como la parte dominante, insultando a los partos y tratando de extraer concesiones. Aunque el resultado exacto de la reunión no es claro, parecían haber llegado a un acuerdo sobre sus respectivas esferas de influencia. Armenia y la Alta Mesopotamia se convertirían en una región de contención crucial, donde Roma y Partía competirían por el control. A medida que los años pasaban, la paz entre Roma y Partía se mantuvo, aunque su naturaleza vinculante era objeto de interpretación, como vemos con Pompeyo en el 66 a.C., cuando afirmó que respetaría las fronteras que viera adecuadas. Esto incluyó el establecimiento de Roma en Siria en el 64 a.C., lo que colocó a los dos poderes en contacto directo. Una confrontación se vislumbraba en el horizonte. En el 58 a.C., el rey parto Fraates III fue asesinado por su hijo Orodes y Mitrídates, lo que desató una lucha por el trono. En busca de ayuda, el exiliado Mitrídates apeló al procónsul romano de Siria, Cominio, quien, a pesar de querer lanzar una campaña parta lucrativa, fue desviado a Egipto por Pompeyo para ayudar a Ptolomeo XII. Los siguientes años marcaron la calma antes de la tormenta. Sin embargo, un general romano rompería finalmente la paz entre los dos poderes. Se trataba de Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma. A pesar de su inmensa riqueza, Craso se sentía amenazado por sus pares, Pompeyo y César, quienes cosechaban victorias militares. Determinado a obtener gloria, Craso se dirigió al este en una campaña contra Partía. Sin estrategia clara y con poca información sobre su enemigo, Craso lideró a su ejército en una invasión de Mesopotamia en el 54 a.C. Aunque logró cierto éxito inicial y ocupó varias ciudades, Craso carecía de información estratégica sobre su enemigo. Sin embargo, su ejército rompió resistencia ligera en su camino. Lamentablemente, su campaña languideció durante el invierno en Siria. Esto permitió que los partos se reagruparan y reunieran sus fuerzas. Después de rechazar una delegación diplomática parta, Craso regresó a Mesopotamia en el 53 a.C., con la esperanza de capturar las ciudades más lucrativas. Varias rutas estaban disponibles, pero Craso eligió la más corta, desobedeciendo el consejo de sus asesores. En una arremetida impulsiva, el ejército romano se adentró en el desierto mesopotámico, creyendo que perseguía a un enemigo en retirada. Este error jugó directamente en las manos de los partos. El rey Orodes envió a su gran general Sureña a interceptar a los romanos cerca de la ciudad caravana de Carras. Los partos, formados por arqueros montados y catafractos, emboscaron al ejército romano. Aunque las cifras modernas difieren,
lo cierto es que los romanos estaban superados en número. Craso, confiando en su infantería pesada, no había incorporado suficiente infantería ligera o caballería en su ejército. Los arqueros montados partos acosaron a los romanos con flechas, evitando el combate directo. En el tumulto de la batalla, la infantería romana, atrincherada en formaciones defensivas, sufrió bajas pero se mantuvo firme. Sin embargo, la situación era precaria. La caballería parta lanzaba ataques relámpago, disparando flechas desde cerca y escapando antes de que pudieran ser contrarrestados. Cualquier intento de perseguir a los arqueros exponía a los romanos a la carga de los catafractos partos, que eran guerreros pesadamente blindados montados en caballos. Finalmente, la oscuridad proporcionó una oportunidad para que los romanos se retiraran, pero no sin graves pérdidas. Se estima que unas 20.000 tropas romanas murieron y otras 10.000 fueron capturadas, convirtiendo la batalla en una de las peores derrotas de la historia romana. Craso mismo murió en un intento de negociar con Sureña, y según algunos relatos, su cabeza y mano derecha fueron enviadas al rey parto como un símbolo de su venganza. La historia de la caída de Craso en Carras es una lección moral, una advertencia sobre el precio de la avaricia y la arrogancia. Esta derrota manchó la reputación de Roma y dejó una profunda herida en su orgullo militar. Sin embargo, esta herida no quedaría sin venganza. En los años que siguieron, los partos continuaron su avance y recuperaron Mesopotamia, pero la venganza estaba en el horizonte. Roma finalmente logró victorias decisivas bajo el mando de Ventidio Vaso y el propio Marco Antonio. Las derrotas sufridas en Carras y otras batallas previas fueron vengadas con creces. La supremacía de Roma se restableció y el imperio parto fue sacudido por sucesivas derrotas. En última instancia, estos momentos mortales en la historia, marcados por la venganza y el resurgimiento de Roma, siguen siendo testimonios poderosos de cómo las acciones y las ambiciones de los líderes moldearon el destino de civilizaciones enteras. Y así, la historia continúa su eterno ciclo, forjando legados que perduran en la eternidad. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje a través del tiempo, explorando los momentos más mortales de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte para más contenidos históricos. También puedes encontrar en la descripción formas de apoyar el canal. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a nuestro pasado.